SER Podcast. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Abrimos la ventana con un resquicio abierto desde Palma de Mallorca, desde nuestra emisora allí donde está Matías Vallés. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Llueve en Mallorca, esto es noticia. Llueve en Mallorca y ha bajado también la temperatura, aquí ha refrescado algo también. Sí. La lluvia aquí siempre es una anomalía, no reconoces la geografía, te dan ganas de pedir responsabilidades, ¿no? Si llueve en verano, imagínate todos los veraneantes. Sí. Matías Vallés, adjunto a la dirección del Diario de Mallorca. Bueno, hay otro tipo de anomalías a las que nos acostumbramos, pero que no nos resistimos a que sea así. Otro fin de semana hemos visto imágenes de enfrentamientos nocturnos, por ejemplo, en Euskadi, entre jóvenes de Botellón y la Ertzaintza. En Cataluña se ha tenido que aplazar todas las operaciones no urgentes. Empieza a preocupar el nivel de ocupación de la SUCI, allí el mayor, entre todos los datos que tenemos de los territorios en España. En Mallorca, más o menos, ¿cómo estáis, Matías? Pues también estamos en la misma situación, es decir, la guerra contra el botellón y por qué la estamos perdiendo. Esto es lo que nos teníamos que preguntar. Y aquí los botelloneros, si se permite la expresión, están reforzados además con fuerzas del exterior, porque hay muchísimos turistas británicos y alemanes que vienen con la intención de practicar el botellón y que dificultan, casi imposibilitan controlarlo. Y yo creo que en toda España se paga el precio de la permisividad que ha habido en otros años, ¿no? Y ahora con la pandemia, ahora que sería urgente pues frenar esto, pues no se consigue. Claro. En la Comunidad de Madrid los casos de COVID han vuelto a subir. En la última semana han aumentado un 82%, el número de personas ingresadas en los hospitales se ha duplicado. La franja de edad más afectada es también la comprendida entre los 15 y 24 años. Bueno, a ver, preocupa a la ciudadanía en general, preocupa a aquellos profesionales de la sanidad que están en primera línea, a los expertos y a los profesionales, ya digo, que siguen año y medio después viviendo la dureza diaria de la pandemia. Tú te acordarás, ¿no?, de Jorge Prieto, a lo mejor no sé si por el nombre, pero el enfermero del Wanda. Así fue popular, lo recordarán también muchos de nuestros oyentes por haber sido, desde luego lo tenemos muy presente, como una de las caras más amables, con mejor humor de la vacunación. Así resolvía Jorge las posibles dudas de los vacunados en el Wanda. De esto hace más o menos un mes. Somos personal del SUMA 112, el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid. Nos han sacado una ambulancia, nos han metido aquí en el Wanda a vacunar, con lo cual no tenemos mano en la gestión de citas ni en los números de teléfono. Sabemos que la siguiente dosis será en... Pues nosotros no sabemos cuándo les va a llegar el mensaje. Puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, puede ser el día de antes, porque bueno, esto es España. Es que mire, yo dentro de 21 días exactos me voy justo de vacaciones porque tengo ya los billetes comprados para Hawái. ¿Qué hago? Lo primero, disfrutar de Hawái, que tiene que ser espectacular. Lo segundo, quedarse con mi cara pues para llevarme. Jorge, ¿qué tal? Jorge, buenas tardes. Bueno, oye, yo creo que en el fondo del todo el sentido del humor no lo hemos perdido, a pesar de los pesares, ¿no, Jorge? No, yo siempre he sido un claro defensor del sentido del humor como herramienta para acceder a las demás personas, y yo creo que pese a que llevamos un año y medio con una pandemia sobre nuestras cabezas, pues seguimos riéndonos y seguimos disfrutando de la vida. ¿Se quedaron con tu cara? Quiero decir, ¿has recibido alguna oferta para ir a Hawái o algún destino exótico o no? Pues me llegaron noticias de que habían hecho un crowdfunding para llevarme, pero yo creo que no quedo en ningún sitio, porque yo creo que lo más lejano que he llegado es a Galicia. Bueno, a ver si prospera, Ahora, Jorge, y por eso le llamamos, ha cambiado completamente de registro. Siento lástima, pena y rabia, escribías ayer en tu cuenta emergencia-112, en tu cuenta de Instagram. Lo hiciste después de conocer los resultados de los test de antígenos que tanto tú como tus compañeros habéis realizado este fin de semana. El 80% son positivos, ponías, de menores de 40 años. Afortunadamente síntomas leves, pero positivos, al fin y al cabo. Hay preocupación, ¿no, Jorge? Claro. Pues yo tengo mucha preocupación, porque yo he vivido todas las caras. Yo al principio empecé la pandemia en la UCI, luego tuve la suerte de saltar al SUMA, donde he colaborado en la campaña de vacunación. Y ahora, bueno, pues tuve un día diferente que volví a salir a la calle, a un coche de enfermería, donde, bueno, pues nos llevaron a un servicio de urgencias de atención primaria a hacer estos antígenos. Y sentí rabia, frustración, porque la mayoría de los que vinieron pues venían positivos y venían con unos síntomas claros, leves, pero al fin y al cabo, como decía en el post de Instagram,
positivos, y cuanto más positivos tenemos, más posibilidades tienen de colapsar hospitales y de volver a donde estábamos. Ya. Sí, que las tasas de positividad en toda España se han disparado. Ahora, por ejemplo, en Ibiza, con lo que significa es 1 de cada 4 pruebas que se hacen son positivos, lo cual es insostenible, ¿no?, desde el punto de vista del control. Yo creo que, Jorge, que tu frustración es una rebelión contra esa teoría de que hay que convivir con el virus, pero tú que has participado en debates y que eres un especialista en debate, también has de entender el cansancio de la población, ¿no?, después de 2 años. Sí, claro, por supuesto. O sea, después de 1 año y medio, 2 años de pandemia, donde nos han quitado nuestra más libertad, ¿no?, de salir a la calle en un momento que fue tan necesario para parar la primera ola, y yo entiendo que ha pasado tiempo, que olvidamos rápido, pero como decía, el que no entiende, no conoce su historia, está condenado a repetirla. Y es que, como sigamos así, vamos a repetir nuestra historia, y yo creo que no se lo merece la sociedad, y mucho menos nos lo merecemos los propios sanitarios. Jorge, ¿todo depende de la responsabilidad individual? ¿O qué crees tú? ¿Qué estamos haciendo o dónde podríamos corregir? ¿Qué estamos haciendo mal? Pues yo creo, después de este periodo de pandemia, donde yo pensé que íbamos a salir más reforzados, yo creo que hemos reforzado más la sensación de individualismo y egoísmo de la sociedad, porque al final nos importa mucho nosotros. Al principio, cuando empezamos a vacunar, la gente de 80 años se vacunaba por ellos, pero sobre todo por su familia. Y ahora yo me estoy dando cuenta que la gente se vacuna por ellos mismos, ¿no? Es muy egoísta, que lo estamos viendo, pero bueno, mientras se vacunen, a mí la razón me da un poco igual, pero sí hemos cambiado esa percepción y sí que tenemos una sociedad un pelín egoísta. ¿Y tú crees que la vacunación, hay estas 2 teorías, ¿no? Una está en tu intervención, esta de Hawái, ¿no?, que es animar a la gente a vacunarse desde el optimismo, con un tono positivo. ¿Crees que debería ser obligatoria, como se está imponiendo ahora en Francia? Hombre, al final la obligatoriedad nos la teníamos que imponer nosotros mismos. Yo no sé hasta qué punto hacerla obligatoria o no, porque eso al final no deja de ser una decisión política. Yo sí creo fervientemente en que la vacuna salva vidas, y está claro, la vacuna al final es como ponerse un cinturón de seguridad, no es 100% eficaz, pero sí reduce mucho el número de muertes. Y es lo que estamos viendo. Gracias a la vacuna tenemos unos niveles de positivos, de números que son espectaculares, que si no tuviésemos la vacuna estaríamos hablando de ingresos en UCI, incluso de muertes. No sé si te has reservado tu opinión sobre si dices, bueno, es una cuestión, es un debate, pero es una decisión política. Los políticos deberían tomar las decisiones en función del asesoramiento de los especialistas. Si a ti te preguntaran, ¿tú qué aconsejarías, Jorge? ¿Que sí que hubiera obligatoriedad a la hora de vacunarse? ¿O en según qué sectores? ¿O qué piensas? Pues al final las vacunas, yo en la obligatoriedad nunca he creído fervientemente, pero sí que creo en la necesidad de explicar a la población las verdaderas consecuencias de no hacerlo, y sobre todo de los beneficios de vacunarse. Y al final, bueno, pues que cada uno tome su decisión desde su más absoluta libertad, teniendo en cuenta que estas decisiones no solo afectan a la persona que decide no vacunarse, sino al final buscamos una inmunidad que se llama de rebaño. Entonces, cuantos más personas vacunadas tengamos, no solo nos afecta al que decide no vacunarse, sino afecta a toda la sociedad. Porque mira, quiero que escuchemos también el final de aquel monólogo famoso con el que te diste a conocer en redes. Me encantaría darles las gracias de todo corazón por haber venido hoy aquí a vacunarse. Han sido ustedes de verdad unos auténticos valientes, porque después del bombardeo informativo que hemos tenido durante estos últimos meses con todo el tema de la vacunación, han hecho lo correcto. Gracias a que se han llevado ese pinchacito que casi no se nota, toda la sociedad en su conjunto ha dado un paso más para terminar con esta pandemia, que ya nos va dando dolor de cabeza y no tiene que ver con la vacuna. Me voy a quedar por aquí para resolver dudas que tengan ustedes particulares, y si no, les voy a desear una feliz tarde. Les voy a pedir que hagan vida normal, que esto es una vacuna y les prometo que no se acaba el mundo, pero sobre todo les voy a pedir que me dejen la sala del Wanda libre, porque aquí vamos como el Cholo Simeone, partido a partido, pues nosotros vacuna a vacuna. En ese momento estábamos en un instante de euforia colectiva. Quizá tú seguirías dando las gracias igual, de la misma manera, a los ciudadanos por su comportamiento, Jorge. Por supuesto, porque sí que es verdad que nos hemos podido dejar, y yo el primero, llevar, porque nos centramos en los casos que, bueno, pues que incumplen las normas, que cada vez hay más positivos, pero también hay una parte
que la sociedad se está vacunando y eso es un hecho, y la gente viene con muchas ganas a los puntos de vacunación, y a esa gente que muchas veces nos la dejamos ahí en el tintero porque nos centramos con un poquito de visión túnel en la gente que no está haciendo las cosas de manera correcta, pues la gente que sí está haciendo las cosas de manera correcta, que sí se está vacunando, que sí está manteniendo las medidas de seguridad, pues a esa gente, vamos, yo les aplaudo, les doy las gracias, y si hace falta les invito a todos a un café, porque esa es la gente que necesitamos de verdad. Y aunque sean un porcentaje decreciente, muchos de ellos lo hacen por solidaridad, por un concepto no de creer en la vacuna como un fármaco, como un preparado químico, sino porque saben que si no se vacuna un número suficiente de gente, sin vacunación no hay vacuna, si no vacunar nadie no sirve para nada. Yo creo muy importante que pongas el énfasis más en los beneficios que en los perjuicios. Creo que ahora uno de los problemas que hay es que se está siendo demasiado negativo con la vacunación, con lo cual no se consigue nada. Te quería pedir, en tu entorno, Jorge, ¿todo el mundo se ha vacunado? ¿Todos los sanitarios, todo el personal que tú conoces, todos están vacunados? Pues yo tengo la suerte de que todo mi grupo de amigos se ha vacunado. De hecho, hasta tengo la suerte de haber vacunado a mi mejor amigo. Y eso al final, pues a mí personalmente me crea cierta seguridad cuando estoy con ellos. Y sí que conozco gente que no se ha vacunado porque no lo consideraba necesario, o no creía en la vacuna. Y bueno, pues al final tú le cuentas tu historia, que es la que estás viviendo cada día, intentas convencerlos, pero bueno, pues cada uno es libre, como decía antes, de hacer lo que quiera, y yo creo que tienes bastante razón, que hemos puesto el énfasis en las cosas negativas y tenemos que poner más el énfasis en las cosas positivas. Sí, porque además tú de natural eres optimista, al menos así te expresas, eso es lo que contagia tu discurso, Jorge. Antes te preguntaba por eso, porque no hemos bajado la guardia, al menos en el sentido del humor, pero déjame que te pregunte por lo que ves a tu alrededor de compañeros, de profesionales de la sanidad. ¿Cómo estáis anímicamente? Pues anímicamente hemos pegado otro bajón. Yo creo que estábamos en la tercera ola, ya empezamos a tener un bajón, luego empezamos a remontar, y ahora creo que anímicamente todos hemos pegado un bajón, porque sentimos que volvemos a lo que ya hemos vivido. Desde el principio de la pandemia no conocíamos lo que era el virus, no conocíamos lo que se nos venía encima, y teníamos muchas ganas y mucha fuerza. El problema es que ahora ya conocemos lo que hemos vivido, y no solo el conocerlo nos hace sentir miedo. Entonces eso a muchos compañeros les ha hecho pues caer en bajas por ansiedad, por depresión, incluso compañeros que han dejado la profesión para dedicarse a otras cosas. Estarás deseando coger vacaciones, que no sé si te toca pronto o si tienes que renunciar a ellas, como lo tienes, Jorge. Pues yo soy un afortunado porque me toca el mes de septiembre, sí. Y de momento sigo manteniendo mi mes de septiembre libre, y espero que eso sea así. Sí que es verdad que al final los sanitarios no dejamos de ser trabajadores, pero yo creo que somos unos trabajadores un poquito especiales porque tenemos una vocación muy fuerte, y en mi caso, si particularmente me piden que deje las vacaciones, me dolerá muchísimo en el alma, pero a mí aún me quedan fuerzas para seguir aquí en primera línea, y bueno, pues me pondré a disposición del servicio, pero espero de verdad que eso no pase y pueda disfrutar de mi mes de vacaciones. Esperemos que no sea así, quiero decir, que no te obliguen o no te inviten a renunciar a las vacaciones, sobre todo porque eso significará que ha cambiado muchísimo el paisaje, ha cambiado para bien. Oye, ¿te molesta eso del apelativo del enfermero del Wanda o no? Pues no, la verdad es que no, porque me di a conocer así, y sí que es verdad que yo considero que soy bastante, más que eso, soy el enfermero del Suma, soy Jorge Prieto, pero bueno, a mí no me molesta, e incluso me hace hasta cierta gracia. Muy bien, Jorge Prieto, enfermero, muchas gracias, un abrazo y ánimo. Nada, a vosotros, un placer. For a moment I could wait to see it fall apart. Every empty bed in every city I've been. Qué necesarios son los profesionales y gente así como Jorge, ¿verdad, Matías? Sí, qué necesarios. Un dato biográfico que creo que también es pertinente, ¿no? No tiene 30 años, es decir, estamos muchas veces en mucho más expresivo y mucho más... Yo creo que ha empujado a más gente a vacunarse, esta persona, un veinteañero, que muchísimos políticos y muchísimos epidemiólogos con sus discursos, y esto ha sido mucho más directo, llano y sencillo. What's that you used to say? Find a love that you can wait for, or do you feast upon the weak and weary of heart? Qué lástima que para
el siguiente mal del que vamos a hablar no haya vacuna o no conocida, o al menos debería inocularse, pero con carácter preventivo, desde que somos tan chiquititos, que no sé si después las cosas de la vida, lo que nos malea, las voces impertinentes, el ruido de sables de fondo, eso hace que pierda efectividad esa vacuna de la educación, porque no es más que eso, la vacuna de la educación, porque vivimos instalados en un clima de odio, de veneno ideológico, de eso ya hablamos, venimos hablando aquí desde hace mucho tiempo, lo sabemos. También sabemos que el discurso de odio se puede materializar por vías infinitas, que lo que empieza con palabras a veces pasa a los hechos, que un tuit puede provocar un altercado después en la calle, o que una idea tóxica que se repite una y otra vez como un dogma puede conducir a una carta anónima llena de amenazas. Esto es lo que les ha ocurrido a nuestra amiga Elvira Lindo y a su pareja, el escritor Antonio Muñoz Molina, que, por cierto, ayer lo contaba, publicaba una columna en El País denunciándolo, esa columna bajo el título Prosa de infamia, porque así son todas las amenazas anónimas, infames. Elvira Lindo, ¿qué tal, Elvira? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados de saludarte. Elvira, ¿y cómo estáis vosotros? Pues mira, muy reconfortados por la ola de cariño, de solidaridad y también de sensatez que nos ha llegado por muy distintas vías, por el teléfono, por las redes, al mail. Con lo cual quiere decir que hay mucha gente que está callada normalmente, que es educada, que está callada, que reflexiona, que lee, que piensa, y no es precisamente la que más ruido hace, la que más se escucha, ¿no? Y también hay que saber, nosotros mismos teníamos que saber eso, ¿no? Lo que ocurre es que, yo qué sé, cuando te ocurre algo así, cuando te ocurre y se repite, porque se había repetido, ¿no? También piensas qué debes hacer. Piensas, por supuesto, denunciarlo a la policía, porque es una irrupción en tu buzón, es en tu domicilio, lo cual es una cosa más seria, ¿no? Y piensas si te lo tienes que tragar tú solo o si también una forma, digamos, de denunciarlo y de responder a esa persona que seguramente está al tanto de esta respuesta que está viendo, es decirlo públicamente. Claro. ¿Eso lo meditasteis mucho? Quiero decir, el decidir, porque yo te lo había leído a ti en Facebook. Ayer fue la columna, el artículo de Antonio. De Antonio, sí. ¿Estuvisteis meditando mucho a ver qué hacer, cómo contarlo, cuándo contarlo? Sí, porque había habido otro anónimo ya, ¿no? Entonces, pues por la primera vez que te pasa, pues es como, bueno, ya, esto no va a volver a pasar, ¿no? Pero claro, al darte cuenta de que tiene que ver con manifestaciones tuyas políticas, ¿no? En este caso, bueno, digamos que estas personas además te han puesto una etiqueta y ya te odian, como decías tú, hay un discurso de odio ahí, ¿no? Pero tuvo que ver pues con el apoyo a las candidaturas de izquierdas en las elecciones de Madrid. Algo, bueno, es que no lo voy a justificar porque es una estupidez, ¿no? No, claro. Pero algo que se ha hecho durante todos los años de democracia, es decir, que uno, además, hay mucha gente que ha apoyado a Díaz Ayuso, incluso hay gente que ha apoyado algo que es más que el PP, ¿no? Entonces, algo que es legítimo por tu parte, que es decir, creo que mi ciudad, mi comunidad iría mejor si ganara el arco de los partidos de izquierda. Algo tan razonable como eso, tan democrático como eso, de pronto lo convierten en una cosa como una especie de radicalismo, con estas palabras que se utilizan ahora
bolivarianismo, de comunismo, de todas estas cosas que se utilizan ahora y que te colocan en una posición muy falsa, porque de lo que estamos hablando es de cómo crees tú que estaría mejor gestionada tu ciudad y tu comunidad. Es que hay un término que ha puesto de moda la pandemia, que es desproporción, ¿no? Lo que escandaliza la desproporción entre lo que puede ser un pronunciamiento nada menos que ideológico, libre, con opciones democráticas, y luego la respuesta. Pero luego está la otra palabra, que es anonimato. Yo quería pedirte, Elvira, ¿el anonimato es peor que el contenido? ¿Llega a doler más que lo que pone la propia carta en este caso? Sí, bueno, yo, por un lado es anónimo. Yo creo que es una persona yo creo que esta persona le puso anónimos a alguien también muy conocido, y esto, como es una sospecha, no lo puedo decir, pero creo que alguien muy conocido que estuvo contra la guerra de Irak, y esa persona se cambió de barrio. Lo puedo decir yo, lo puedo decir yo, claro, Elvira. Sí. A lo mejor se refiere Elvira Lindo a Pedro Almodóvar, quizá, a lo mejor. Sí, yo creo, desde luego en la carta había una referencia a él. Mira. Entonces, yo creo que las cosas en España comenzaron a calentarse con la guerra de Irak. Entonces, eso es algo que pagaron muchos artistas de muchas maneras diferentes, ¿no? Y comenzó una especie de odio o campaña contra todas las personas que se dedicaran a la cultura, porque supuestamente están en el lado malo en el lado malo del asunto, ¿no? Yo, si queréis que os diga la verdad, volvería a firmar ese manifiesto. O sea, a mí que a nosotros no nos ha hecho dudar sobre nuestros actos, ni nuestras columnas, ni nada de eso. Lo que sí que es cierto es que me gustaría saber quién es esa persona que entra en mi casa, porque una vez entró y otra vez lo ha mandado por correo y con celo, no sé si por no dejar su saliva ahí, pero me gustaría saber quién es esa persona que sigue nuestros pasos, que nos ve en la calle, que sabe a lo mejor que hemos estado dando una charla no sé dónde. Eso también es fácil verlo por internet, ¿no? Quiero decir que nuestros pasos son muy públicos, ¿no? Pero por la calle nos ha visto y nos ha seguido. Entonces eso es algo que sí que te altera muchísimo, porque piensas si puede ser un vecino, y además que no sabes en realidad nunca hasta dónde van a llegar las palabras. Decíais antes que y ha habido, yo creo que en estos últimos días, además con todo el asunto del discurso del odio, de la homofobia y de todo esto, han salido muchos artículos con respecto a esto que creo que deben hacernos reflexionar, porque el Twitter hace daño. El Twitter, por ejemplo, anima a tener estos discursos, y también os digo que durante la campaña de Madrid muchos columnistas alentaron un desprecio hacia las personas que no pensaban como ellos. Hombre, yo desde luego en las redes sociales y los dispositivos, mira, Lorenzo Silva tiene una teoría que a veces le he escuchado que me parece muy interesante, y es que además, al margen de cuando empezara aquí en España, tú pones el punto de inflexión ahí en lo de la guerra de Irak y cómo se posicionó según qué sector ideológico en contra de, pero después lo de las redes sociales y sobre todo el tener un dispositivo de por medio ha hecho que nos volvamos algo psicópatas, en el sentido de que deshumanizamos al destinatario de nuestro mensaje de odio. Ya no es una persona, lo hemos convertido en un personaje, en un avatar que está detrás de ahí, de un nick de las redes. Y entonces, pues la gente que propaga ese odio lo hace sin humanizarlo, pensando, claro, ¿no? Yo creo que además, eso tiene mucho que ver, Elvira. Y además que, totalmente, pero además es que las personas muchas veces nos conocen por un nombre que absurdamente se convierte como en una marca, ni tan siquiera es el nombre de una persona. Yo, no sé cómo decirte, incluso cuando escucho mi nombre muchas veces es que me altera, porque digo, en fin, soy una persona normal, que lleva una vida normal. Entonces, es como que no te vieran en tu vida diaria, en todas las cosas que haces, que vas a los comercios de tu barrio, que sigues tu vida, que vas a tomarte una caña, que es decir, que tú eres una persona, un ciudadano como cualquiera, ¿no? Entonces, creo que eso por parte de las redes está completamente deshumanizado, pero hay un paso que se da. Es lo que ocurre en las redes, anima a hacer otras cosas. Claro. Lo que se publica en los periódicos o lo que decimos por la radio puede animar a hacer otras cosas. Entonces,
Yo no sé si muchas personas han reflexionado sobre, porque el artículo de Antonio lo explicaba muy bien, no sé si muchas personas han reflexionado sobre lo que él publicaba, ¿no? Pero yo no me ha hecho falta durante estos últimos tiempos irme al Twitter para escuchar un discurso de odio. Yo he leído en periódicos normales y corrientes. He leído un discurso de odio en radios. A mí me gusta estar muy informada y me gusta tener un abanico de información y leo a columnistas de uno u otro signo, pero si a mí no me importa que la gente piense diferente que yo, el problema está en cuando esos discursos son incendiarios. Es que evidentemente permea. Hubo una campaña muy fuerte en contra de las personas que queríamos que ganara un partido, y quieras que, a ver, qué radicalidad hay del PSOE, ¿sabes? Parece que estamos, ¿sabes? Que al final parece que estamos defendiendo una opción ultra radical cuando no es verdad. Pero yo creo, ¿no? Yo creo que hay no un error, pero que no hay que racionalizarlo. Es decir, la palabra que más estamos empleando es odio, y es odiar por odiar, es el odio en sí mismo. Es decir, además un odio que no necesita ni siquiera la presencia. En lo que decía antes Roberto, de que esto a veces degenera en violencia, por desgracia, el profesor francés, el Samuel Paty, que fue asesinado por lo que había explicado en clase, la alumna que le denuncia no estaba en la clase ese día. Es decir, es lo de menos haber presenciado, es lo de menos que tú, Elvira, o que Antonio haya escrito un artículo, es por vosotros mismos, un poco por lo que significa. Yo no sé, te quería preguntar, ¿tanto ha empeorado la calidad de la convivencia, en concreto en Madrid, en el caso que nos ocupa? Claro, yo creo que se ha multiplicado exponencialmente, probablemente por esas redes de las que hablamos. De cualquier manera, esta persona escribió su carta en un ordenador y lo manda físicamente, pero creo que sí que se ha deteriorado el clima, y creo que sí, porque hay mucha gente que se ha radicalizado y nos acusa de ser radicales a personas que votamos a partidos perfectamente democráticos. O sea, es decir, que si tú empiezas a señalar a los demás como que, no sé, con ese discurso que se tiene ahora de que quieres convertir España en un país bolivariano, socialcomunista, etcétera, si tú empiezas a decirlo, a repetirlo, pues colocas a los otros en una posición que no es la que defienden, ¿no? A mí yo creo que ha estado muy bien decirlo, y decirlo en voz alta, porque cuando te ocurre una cosa así, y de esto se ha hablado mucho, sientes como una especie de vergüenza de decir, joder, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que verme amenazada en mi propia casa? ¿Por qué...? No sé. Y la culpabilidad de la víctima, ¿no? La culpabilidad de la víctima. Sí, una cosa así, o sea, decir, qué molesto, qué desagradable, Pero os digo una cosa, o sea, nos ha escrito muchísima gente, pero tanta que ahora hay que tomarse quisiera agradecerlo porque hay que tomarse un tiempo responder, etcétera. La gente que nos ha respondido es gente tan sensata que quiere vivir en un país democrático donde cada uno diga lo que quiera, ¿sabes? Claro. Y me gustaría que sirviera para reflexionar, porque en la prosa, que es lo que señalaba Antonio en su artículo, la prosa de la persona que nos escribía se parece mucho a cosas que venimos leyendo en los periódicos o escuchando se parece tanto radio. Se parece mucho, demasiado, se parece tanto como para decirte, y ahora os vais a quedar a Madrid después de haber perdido. Elvira, que somos más, muchos más los que os queremos y que te enviamos un beso muy fuerte, y para Antonio también. Muchísimas gracias, Elvira. Gracias a vosotros. Ánimo, siempre. Hasta luego. Un beso muy grande. Un beso, gracias a ti, hasta ahora.
Y a esta hora de la tarde con Matías Vallés, nuestro compañero adjunto a la dirección del Diario de Mallorca. Matías, ¿cuántas veces, es imposible que hagamos un inventario de la de veces que hemos manoseado el término emprender y emprendedor, desde allá, desde la crisis de 2008? Hay que ver como uno de esos términos que irrumpen nuestra vida hasta al final casi perder su auténtico significado, ¿no? Que su auténtico sentido. Sí, corrigió la palabra empresario, ¿no? Desapareció el empresario tradicional y clásico y como anticuado y apareció el emprendedor, ¿no? Que es como un concepto más amplio. Yo creo que el emprendedor es el empresario que se va a un viaje espacial, ¿no? Jeff Bezos y Richard Branson pasan a ser emprendedores en cuanto saltan al espacio. Bueno, pues mira, tenemos el ejemplo de un viaje, no hace falta que haya sido al espacio, pero también muy lejos, emprender, comenzar de nuevo, reinventarse. Decía, son términos que llevamos escuchando desde hace muchísimo tiempo, pero a ver, esta tarde sí que tenemos un ejemplo tal cual que podría figurar en las enciclopedias como en emprendedor. Véase David Hernández, murciano. Trabajaba en el sector inmobiliario y la crisis ahí, en ese sector, pues hizo que lo perdiera todo. Salió del shock inicial, optó después de eso por dedicarse al vino. Sí, al vino de su región, porque su familia tiene una finca dedicada a la producción de uva. Y bueno, ni corto ni perezoso, llevó su vino a China. Lo que al principio fueron 200 botellas, pues ahora ha llegado a superar los 6,5 millones. Elegida como la mejor empresa digital del año allí en China. El pasado fin de semana celebró en Cantón su 10º aniversario, lo hizo creando el primer evento de la historia de marca, retransmitido en directo y seguido por nada más y nada menos que 500,000 de personas. En ese acto, y por eso nos advirtió de ello y nos contó esta historia, allí estuvo nuestro corresponsal en China, nuestro compañero de la SER, Adrián Foncillas. Adrián, ¿qué tal? Buenas noches para ti. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Muy bien. Oye, cuéntanos, ¿cómo fue? ¿En qué consistió ese evento, Adrián? Bueno, pues fue una fiesta muy agradable, como dirían los clásicos, de alto copete, con la gente guapa de Guangzhou, con muchos influencers, con vino y jamón, que aquí es un lujo. Fue en la Opera House, que es uno de los edificios más icónicos de la ciudad, y el acto fue relevante también porque, aunque en China ya hace más de un año que disfrutamos de algo muy parecido a la vieja normalidad, pues los actos multitudinarios, y este lo era, siguen siendo vistos con cierta desconfianza. De hecho, hubo que retrasarse un mes por un mínimo rebrote que había habido en la provincia de Guangdong, así que marcó también el regreso de la normalidad a los actos sociales de envergadura. Oye, porque cuéntame, Adrián, hasta dónde llega el mérito de David, al que enseguida vamos a saludar, pero ¿hay tradición de vino allí? ¿Ha abierto un camino nuevo? ¿Se bebe vino en China? Bueno, se bebe poco, se bebe mucha cerveza, que fue introducida por los alemanes el siglo pasado, y se bebe sobre todo mucho bayo, que es el aguardiente local con el que se riegan todas las celebraciones y que tiene una gradación altísima que te abrasa sin remedio el gaznate. El vino es relativamente nuevo, la cultura es escasa, es visto como un signo de distinción. Hace años no era raro que lo pidieran los nuevos ricos y que lo trasegaran a golpe de Campei. Campei es el equivalente a en China a nuestra salud cuando bebemos, pero con la particularidad de que obliga a vaciar el vaso de un solo trago, sin olerlo, sin paladearlo, sin debatir sobre los taninos, todo para abajo de un trago. Y en los últimos años sí que hay ya mucha más cultura de vino, especialmente entre los jóvenes de las ciudades que han viajado al extranjero y se han interesado por el vino. Cada vez se produce más y sobre todo mejor vino en China, en las zonas de Ningxia, en el oeste, o en Hebei, aquí al lado de Pekín, pero el consumo per cápita es todavía muy bajo y por eso es un mercado con un potencial de crecimiento enorme, y es un mercado en el que los españoles pagamos a nuestro pecado original, porque en los primeros años vendíamos aquí vino muy malo, sin añada, granel, el vino que no queríamos nosotros, y eso explica que no goce de la mejor reputación, sobre todo si lo comparamos con el francés, que en todo el mundo es el epítome del lujo, y especialmente en China. Bueno, afortunadamente, pues todo esto está cambiando poco a poco porque hay bodegas que han hecho un muy buen trabajo en los últimos años. El hacedor de ese milagro, la empresa es David Wine. David Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, David? Bueno, ¿y tú cómo viste ahí la oportunidad de éxito? Situándonos, como nos ha situado Adrián, en que no era el mejor escenario posible. Bueno, a mí en general las circunstancias me han ido llevando de un sitio a otro, pero yo lo que hice en China al principio, yo creo que lo más importante es observar más que actuar,
y observando lo que yo me di cuenta que el modelo de negocio aquí es un modelo de negocio de trading, y yo lo que entendí es que tenía que moverme de ahí y utilizar el modelo de negocio basado en la experiencia de marca y en la marca. Esto es lo que me ha hecho permitirme separarme de esa imagen de precio e irme a una imagen de valor añadido, de calidad y de experiencia de marca. Esta ha sido, por resumir, ¿no?, de una forma muy exagerada, la diferencia que yo he ido trabajando para poder salirme de la imagen del precio que decía muy bien Adrián. Y en esto que planteaba Adrián precisamente, David, ¿tú estás más por el elitismo o por una masificación, por ampliar el mercado o por concentrarlo con mayor precio? No, nosotros el concepto de empresa que tenemos, o el concepto es una boutique marca. Entonces nosotros estamos moviendo unos 300.000 botellas al año y facturamos unos 8 millones de euros. Entonces vendemos a un precio alto. Empezamos además de una forma muy distinta, posicionando un precio ya medio alto con la primera marca, que era Debbie Wine Collection. Luego empezamos con la introducción de la segunda marca premium, que es Alma de David. Y ahora que ya tenemos controlado este mercado, vamos a lanzar el año que viene la tercera marca, que es Debbie Wine Chic, que ahí es donde nos vamos a mover con un poquito más de volumen, pero sin volvernos locos. Los crecimientos para nosotros han sido bastante ordenados y queremos seguir en esta línea de valor añadido, de imagen de marca y de diferenciarnos en esta filosofía de trabajo y de empresa, de boutique de marca. David, ¿y por qué China? Porque tengo entendido, y eso es algo que me deberías contar con mayor detalle, que tu abuelo te advertía sobre el peligro del dragón y te decía que los chinos acabarían siendo una amenaza. Sí, bueno, mi abuelo lo decía desde el punto de vista positivo, ¿no? Ya, sí. Porque hace 200 años ya empezamos, el abuelo de mi abuelo ya hacía comercio con Filipinas. Y bueno, y él ya se hablaba del potencial de China como mercado y como todo. Realmente para mí, al margen de esas historias familiares, yo cuando me arruino me quedo con muy poquitos recursos y el único sitio donde me podía permitir vivir con ciertas garantías de seguridad era China. Es decir, llegar con 12.000 euros a Estados Unidos o a cualquier país emergente de Sudamérica, Brasil, Colombia, no te permite vivir con seguridad porque te tienes que ir a unos compounds de extranjeros que ya te cuestan mínimo 2.000 euros mensuales vivir, y yo no tenía esos presupuestos. Porque cuando decimos que te arruinas, es que te arruinas del todo. Te quedas absolutamente así, como mucho con la disponibilidad de los 12.000 euros con los que te plantas en China. Sí, el problema de arruinarte es que no te arruinas. Yo me acuerdo de decirle al banco, no me mate usted a pellizcos, no, denme una colleja y máteme de golpe. Te vas desfondando todos los recursos y te quedas sin nada. Yo efectivamente lo perdí todo, la casa, oficina, lo perdí todo y me vine con muy poquitos recursos. Luego también es cierto que en aquel entonces, hace 10 años, ser extranjero todavía te aportaba ciertas ventajas a la hora comercial. Y luego el origen de la marca fue, estando yo aquí, me fui a un centro comercial que tenía unas tiendas muy importantes de té, pregunté por el té más caro, me lo dijeron, le di la vuelta al lineal y no los pude reconocer. Y a partir de ahí fue donde empezó la idea de poner mi imagen para que fuese reconocido, ¿no? Si yo no soy capaz de entender o de reconocer los caracteres chinos, pues los chinos igual con nosotros. Y fue cuando puse la foto y a partir de ahí empezamos a trabajar. David, aunque temo que quede herido mi orgullo patriótico, ¿los chinos trabajan más que nosotros? Bueno, los chinos sí trabajan bastante. Ya no es tanto trabajar más o menos, lo que sí que tienen es mucha presencia, ¿no? Yo creo que los españoles tienen una muy buena, son gente muy creativa. Aquí yo los que conozco son gente muy eficaz, bastante profesional. Y a lo mejor, pues por nuestro concepto de entender la vida o la calidad de vida y también por las eficacias nuestras, pues no tenemos que estar a lo mejor 60 o 70 horas. Pero sí, aquí se trabaja bastante más que en Occidente. Adrián, cuéntanos, porque ya sabemos, escuchamos a David y su tono no le permite salirse de los parámetros de la modestia y todo pues lo afianza al trabajo, al sacrificio, al poquito a poco. Pero, a ver, Adrián, aparte de eso, ¿tú por qué crees que ha triunfado David allí en China, en ese mercado?
Bueno, yo creo que David utiliza unas técnicas de venta algo heterodoxas en una industria tan tradicional como es la del vino. Una es la de poner su rostro, que ya he explicado, sí. Y también se ha centrado mucho en la venta online y en los influencers para llegar a la clientela joven urbanita. Los influencers son una tendencia global, pero en ningún país tienen tanto poder de atracción como en China. De hecho, hay muchas grandes marcas aquí en China que ya desprecian los conductos de publicidad tradicionales. Aquí hay estrellas con millones de seguidores fieles que en medio minuto de streaming o de directo te pueden colocar cantidades ingentes de producto y salvarte la temporada. Bueno, supongo que también habrá influido esa personalidad exuberante de David y estos fiestones al modo de un moderno Gran Gatsby murciano, pero en el Cantón, en China. Bueno, no en vano ya tenemos libro, Mis 12 principios del éxito, David, el murciano que desafió al dragón chino. A ver, esto da para una película o alguna serie también con tu historia. ¿Ya has recibido alguna oferta? Bueno, de eso hablaremos ya más adelante, por ahora es pronto. Eso Matías, quiere decir que casi seguro. Casi seguro que está negociando ya. Sí, no, hay una cosa, David, tú hablas de los dos hitos que has vivido, la crisis financiera del 2008, ahora la del coronavirus. ¿Hemos de acostumbrarnos a eso, a que cada década va a haber un desastre de este tipo y a levantarnos cada vez? Sí, yo creo que los ciclos son cada vez más cortos, ya no podemos proyectar a largo plazo. Y lo que, más que acostumbrarnos, lo que tenemos es que cambiar la actitud, entender que la manera de trabajar ahora es distinta. A mí me parece que una de las cosas más interesantes que nos ofrece China es la diferencia con el resto del mundo, porque esta dificultad lo que te hace es ser más capaz y sobre todo aumentar la perspectiva. Y esa perspectiva, pues te ayuda a eliminar prejuicios y sobre todo a tener una visión mucho más global, mucho más grande, y que te permita trabajar y hacer estrategias a corto plazo, a medio plazo, e ir simultaneando unas con otras para no perder la visión de hacia dónde quieres ir, pero ajustando constantemente pues los periodos económicos y las dificultades. Yo, por ejemplo, después de 4 meses trabajando, como salvajes aquí para poder organizar el evento del Opera House, nos entró el COVID y nos paralizó y no pudimos entrar en pánico, tuvimos que reaccionar, reagruparnos y ver qué posibilidades. Y luego empezamos otra vez, después del COVID estaban las épocas de lluvia. La paradoja de mi vida es que muchas veces las dificultades pues nos vienen con suerte o nos vienen a favor. A mí realmente me vino a favor porque, dentro de poco publicará Vogue lo que ellos ya piensan que este año ha sido el mejor evento de marca del año ha sido el nuestro. Y el COVID nos ha ayudado porque ha hecho que la gente sea más conservadora, no se han arriesgado a hacer eventos en edificios de esta envergadura por la complejidad que eso conlleva. Y claro, ya no puede competir un evento, por muy lujoso que sea, en el mejor hotel de China, no puede competir con el Opera House, eso es imposible. Claro. Y luego el año ya está vencido, porque ya estamos dentro de un mes, en octubre tenemos una semana de vacaciones, en diciembre las marcas de lujo occidentales no hacen eventos porque los directivos se van de Navidad y ya el año está vencido, con lo cual ya es... Para nosotros ha sido el COVID, que en principio nos echamos las manos a la cabeza, pues ha sido un elemento de suerte que nos ha favorecido. David Hernández. Yo creo que la actitud es importante. Desde luego, empresario, creador del milagro de David Wine desde China y para el mundo, del que seguiremos oyendo hablar. Ya veremos si en forma de serie, de película, eso ya se andará. Y Adrián Poncillas, compañero de la SER allí en China. Muchísimas gracias por habernos acompañado y haberos asomado a esa hora de la noche desde allí, aquí a la ventana. Un abrazo. Buenas tardes. Muchas gracias. Otro abrazo para ti, Roberto. Hasta luego. Brilla el metal, todo listo, preparados para despegar. Fueron días de preocupaciones y horas perdidas, luchando contra la ansiedad. Matías, mira, estamos haciendo ahora un recorrido que podríamos haber titulado perfectamente Españoles por el Mundo. Sí. ¿No sientes curiosidad por conocer pormenores, los entrebastidores, dimes y diretes incluso de la visita reciente de Pedro Sánchez a Estados Unidos?
Sí, tan discutida, ¿no? Sin políticos, como nos dicen a veces en los programas o en los periódicos, ¿no? No hubiera de política, si ¿no? hubiera ido con políticos, entonces dirían, pero ¿y entonces qué sentido tiene esa visita de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, allí, si lo que hay que hacer cuando se va a visitar Estados Unidos, un país que tiene esas oportunidades, pues es ir a llevarse gente de aquí con oportunidades de negocio, con oportunidades de entablar a lo mejor algún vínculo comercial, etcétera. Bueno, comercial y científico. Hay una palabra que se ha pronunciado Adrián en China, que es jamón, y esta palabra mágica, yo creo que esto podría ser la gran exportación española a todo el planeta, a Estados Unidos y a China, desde luego. Oye, pues mira, tenemos la suerte de que el pasado jueves recibieron allí en la NASA, en el Jet Propulsion Laboratory, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de esa gira económica por Estados Unidos, y allí estaba nuestro hombre, un ingeniero español que lidera la misión Astronaut en la NASA, que es José Siles. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué hay? Oye, muy bien, encantados de saludarte. Muchísimas gracias por atendernos. Oye, ¿cómo fue la visita del presidente del gobierno? Pues muy especial, ¿no? Para nosotros. Ya os cuento un poco, ¿no? El Laboratorio de Propulsión de Reacción, JPL, que es donde trabajamos nosotros, es uno de los centros más grandes de NASA, ¿no? Lidera la exploración espacial del Sistema Solar y más allá para NASA, y tenemos misiones que se han desarrollado aquí, como el Voyager, ¿no? Cassini, Curiosity, bueno, y el rover de Perseverance. Y bueno, además, como sabéis, seguro que saben los oyentes, que JPL, nuestro centro, gestiona la red de espacio profundo, que tiene las 3 estaciones, una en Colston, en California, la de Canberra, Australia, pero también la de Robledo de Chavela, en Madrid. Y bueno, luego aparte hay un instrumento español en el rover Perseverance, que aterrizó hace muy poquito en Marte y que todos pudimos seguir, que se llama MEDA, que es una estación meteorológica, ya te digo, desarrollada en España. Y aparte de eso estamos unos 25 españoles trabajando aquí en JPL, ¿no? Que es como un sueño para nosotros cumplido. Y entonces la visita, pues en mi opinión, fue una muestra de apoyo a estas colaboraciones que hay ya entre España y la NASA, ¿no? Que la gente, dar visibilidad, ¿no? Que la gente sepa que hay estas colaboraciones importantes y resaltar también la labor que hacemos los ingenieros y científicos españoles que estamos trabajando. En una visita así, en la distancia corta, Pedro Sánchez, se le nota que se ha documentado, que está al corriente de todo eso que me explicas, José. Bueno, obviamente está al corriente y bueno, nos expresó el orgullo que él tiene, ¿no? de tener españoles trabajando en un sitio tan importante y liderando, colaborando en las misiones de las que os he hablado, pero liderando en muchas otras misiones, en puestos importantes. Hizo muchas preguntas sobre lo que hacía y sobre planes de futuro. ¿Se interesó por vuestra labor? Sí, nos preguntó a todos qué hacíamos cada uno, se interesó por cada proyecto que cada uno de nosotros hacíamos, le contamos. Pues no sé, tenemos españoles, por ejemplo, que han trabajado en la misión Cassini, que fue a Saturno. Pues yo trabajo en esta misión Astros que has mencionado al inicio, que vamos a lanzar un radiotelescopio gigante de un globo de helio, conectado literalmente a un globo de helio del tamaño de un estadio de fútbol, que vamos a lanzar desde Antártida a la estratosfera, muy cerquita del borde del espacio, para estudiar las estrellas, obviamente de todos los detalles de los instrumentos que hay en el rover de Marte, incluido el instrumento español. Entonces sí, obviamente está muy interesado por toda la contribución española y obviamente lo que muestra, vamos, la importancia de la estación de Robledo de Chavela, ¿no? Que por ejemplo en la foto que salimos todos con el presidente está detrás, ¿no? La misión Voyager, que se lanzó en los 70, que todavía hay 2 y están ya fuera de los límites del sistema solar y sigue mandando datos y se necesitan antenas enormes para comunicar. Y una de las antenas que comunica con esa misión es una de las antenas que está en la estación de Madrid. Entonces, bueno, es... Matías. No, que el compromiso de Sánchez con el espacio es el primer presidente de gobierno occidental que nombró ministro en astronauta. Ninguno lo había hecho y yo creo que esto está clarísimo. Y yo, perdona, pero aprovechando la oportunidad, José, y tú estás en el Jet Propulsion, que es como la cumbre, lo más de la investigación espacial, ¿os asusta la competencia de los privados, de que entren magnates como Branson y Bezos en la carrera espacial? A ver, yo siempre digo que la exploración espacial, yo siempre digo que es algo global, ¿no? Para explorar el espacio no es una cosa que haga una persona sola. Y eso va a nivel de proyecto, a niveles de misiones y a nivel de ir a Marte o ir a cualquier sitio. No hay ninguna cosa de este calibre que se pueda hacer solo. Entonces, al final, es todo trabajo en equipo, es colaboración entre empresas, entre NASA, entre gente de distintos países, de distintas nacionalidades. Y JPL es una muestra de eso, ¿no? Estamos españoles, pero hay gente de todos los lugares del mundo, ¿no? Y esa colaboración, ese trabajo en equipo, todos juntos, es lo que consiga que podemos hacer sueños que parecen imposibles que se hagan realidad, ¿no? Igual que el sueño que nosotros teníamos como niños en España, ¿no? Que a lo mejor no sabíamos inglés. Pues yo, por ejemplo, cuando tenía 15 años y soñaba con ir a la NASA y pensaba que era imposible, ¿no? Pues mira, lo importante de
no lo fue. Pero lo importante, claro, lo importante de esa foto, ¿no? Por ejemplo, es yo digo, no es no solo las caras que se ven, sino es también lo que representa, ¿no? Representa una misión que está allí, que es lo que la humanidad puede conseguir, ¿no? Mandar algo colaborando con empresas, con NASA, fuera del sistema solar, y que eso inspire la creatividad, ¿no? El esfuerzo de los niños que puedan llegar a donde estamos nosotros. Está claro. José, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, ingeniero español allí en la NASA. Matías, hasta la próxima semana. Buenas tardes, hasta un abrazo, lunes. hasta ahora. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.